Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta es nuestra serie Descubre la oración bíblica. El día de hoy vamos a descubrir esta oración del apóstol Pablo, que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 1, dentro de nuestra serie Descubre la oración bíblica, que estamos grabando aquí en la sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia. Acompáñame a Romanos capítulo 1. Ya estamos aquí en Romanos capítulo 1 y continuamos con nuestra serie donde estamos descubriendo todas las oraciones que aparecen en la Biblia. Hemos estado estudiando todas las oraciones que quedaron registradas y en esta ocasión nos toca una oración del apóstol Pablo que escribe aquí dentro de su carta a los Romanos. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, no vamos a ser santos, sino que ya somos santos. Ya Dios nos ha llamado santos desde antes de la fundación del mundo. Continúa el apóstol Pablo diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y bueno, pues aquí una buena lección del apóstol Pablo. Antes de visitar una comunidad, él ora por esa comunidad, está orando. Es una comunidad que él no fundó, pero tiene anhelo de visitarles, de compartir con ellos, de seguirles enseñando. Y bueno, eso es lo que está rogando y está dando gracias a Dios mediante Jesucristo de que la fe de estos romanos, de esta comunidad, se divulga por todo el mundo. Así que esa es la oración que vamos a analizar el día de hoy dentro de esta serie Descubre la oración bíblica. Por la referencia de los nombres que aparecen en el último capítulo de esta carta, Romanos 16, Pablo le escribe a alrededor de 100 o 200 personas que se reúnen en casas y que leerán copias de esta carta en una ciudad de alrededor de 1 millón de personas entregadas a la idolatría y perversión del imperio romano. En esa época Nerón gobernaba, un famoso emperador por sus locuras y hostilidad a los judeocristianos. Nerón y todos sus funcionarios vivían en sus palacios en las famosas 7 colinas de Roma, mientras que los cristianos vivían en la pobreza a la orilla del río Tíber. Y pues imagínense la escena. Quizás tú y yo al pensar en esta carta y bueno, pues ya en el contexto que estamos, donde esta carta ya se predica en mega congregaciones, mega iglesias, y ya vivimos en una época totalmente diferente, donde hay millones y millones de cristianos leyendo, predicando esta carta. Pero en la época que se escribió, el apóstol Pablo la manda y seguramente se hicieron copias y esta carta andaba rondando ahí en pequeñas casas de gente pobre, ahí todos como sardinas, ahí recibiendo esperanza de esta carta del apóstol Pablo en un imperio totalmente hostil a la fe de esta pequeña comunidad. Muchos de estos cristianos y judíos eran oprimidos y rechazados por la sociedad y necesitaban la esperanza de un nuevo rey y un futuro celestial que superara la realidad que vivían. La oración del apóstol Pablo era que este mensaje de esperanza y salvación se difundiera en todo el imperio y en todas las épocas, y su oración fue contestada. La carta a los Romanos es uno de los escritos más difundidos de la historia. Fue el motor doctrinal de la Reforma Protestante que trajo la más grande influencia de libertad y progreso para Occidente
Y a nivel personal fue la chispa que encendió y sigue encendiendo mi pasión para el ministerio de Descubre la Biblia y Amishab. Y de entrada, ¿para qué orar? ¿Para qué predicar? Bueno, pues esto es un mandamiento. Romanos 10, 14 y 15 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 1 Timoteo 2, 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se cierra la cita. Ese es el máximo anhelo del apóstol Pablo. El amor de Dios por las naciones fue derramado en él para ir en búsqueda de las ovejas perdidas de Israel en todo el Imperio Romano, y tú y yo somos fruto de su ministerio. Imitemos su ejemplo de oración y pasión por predicar este mensaje de esperanza al remanente de Israel entre las naciones, viviendo bajo la opresión de un mundo hostil a nuestra fe. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mateo 5, 1 al 12, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Te damos gracias, Señor, porque esta fe se está divulgando por todo el mundo. Porque, Señor, podemos ver que tu palabra no regresa vacía. Señor, que la vida del apóstol Pablo sea un ejemplo para nosotros. Que imitemos su fe, su pasión por predicar este mensaje de esperanza a los afligidos, a los que padecen persecución, a los que están en ese mundo sin esperanza, Señor, anhelando ese reino de justicia, de paz que pronto vendrá. Bendito seas por enseñarnos a tener esa pasión por el mensaje de salvación para Israel y para el mundo entero. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.
gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito.